En este video te revelaremos cómo utilizar la técnica de puntos gatillo para aliviar el dolor de manera efectiva y profesional. Prepárate para llevar tus habilidades al siguiente nivel. Hoy vamos a profundizar en el tratamiento del síndrome del piriforme o piramidal, un problema que afecta a muchos pacientes y que puede ser un verdadero desafío tanto para ellos como para los profesionales de la salud. A lo largo del video te guiaremos paso a paso en la localización precisa del músculo piriforme, la identificación de los puntos gatillo y la aplicación de una presión inhibitoria efectiva. Este tratamiento no solo es eficaz para el síndrome del piramidal, sino también para muchas otras condiciones en las que el piriforme está involucrado. Bueno, comencemos. Ahora vamos a ver cómo localizar el músculo piriforme. Tomamos en consideración los puntos de referencia para localizar correctamente el piramidal. Estos son los dos hoyuelos que nos indican S1 y S2, así que desde aquí dibujamos el sacro. Prácticamente una vez que se han identificado las dos espinas ilíacas superiores, desde la unión de las dos espinas encontramos la segunda vértebra sacra, es decir, S2. Ya sabemos que el piriforme se origina en la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra. Anteriormente pasa por el foramen isquiático, se une y llega a la parte superior del trocánter mayor. Su inervación es de L5, S1 y S2. Si queremos localizar el piramidal activamente con la contracción muscular del paciente, flexionamos la rodilla del paciente y le pedimos que lleve el talón hacia adentro. En este punto, con este movimiento de rotación externa, porque el piriforme es un rotador externo con la cadera extendida, sentiremos bajo la mano la contracción de las fibras musculares del piriforme. Bien, ahora una vez reclutado el piriforme, sintiéndolo bien con la contracción activa del paciente, vamos a la búsqueda de los puntos gatillo. Los puntos gatillo más representados se encuentran en la parte de origen y en la parte de inserción, es decir, en la parte sacra y en la parte del trocánter mayor. ¿Cómo podemos ser aún más precisos? Hacemos que el paciente realice de nuevo una contracción, pidiéndole que empuje el talón hacia adentro, de manera que sintamos la contracción muscular bajo nuestras manos. En este punto, pidiendo esas contracciones al paciente y oponiendo nosotros resistencia a su empuje con el talón hacia adentro, nos movemos con la mano en contacto con el piriforme a lo largo de su recorrido, donde sentimos la parte más tensa, es decir, que nos da más resistencia bajo la mano. Nos colocamos en una posición más cómoda y focalizamos toda nuestra fuerza en ese punto, incluso duplicando la presión con ambos pulgares, así como ves. Esta compresión isquémica puede generar el clásico signo de irradiación que puede llegar hasta la fosa poplitea, o incluso si tomamos siempre la parte tensa, es decir, el punto gatillo preciso, podemos tener también una eventual fasciculación limítrofe. Es muy importante recordar que mientras ejecutamos esta técnica, ya que el piriforme pasa como un puente sobre el nervio ciático, debemos tener cuidado de que el paciente no nos refiera a fenómenos importantes de parestesias, porque en ese punto podríamos haber sensibilizado la parte del nervio ciático. Cabe considerar que esta última eventualidad ocurre raramente, ya que en la mayoría de los casos el paciente sentirá una irradiación debida solo al tratamiento de los puntos gatillo y nada más. Entonces, recapitulando, este tratamiento incluye la localización del punto gatillo y la aplicación de una presión inhibitoria directa sobre el punto gatillo. El paciente debe estar en una posición cómoda para que el músculo afectado esté relajado. Identificamos y localizamos el punto gatillo con una palpación plana con la yema del pulgar. Aplicamos de manera gradual, constante y lenta una presión sobre el punto gatillo hasta que se perciba una primera barrera palpable. Mantenemos la presión hasta que se sienta un ablandamiento del punto gatillo. La espera puede ser de segundos o minutos. Repetimos la maniobra aumentando la presión sobre el punto gatillo hasta encontrar una barrera sucesiva y así sucesivamente.
Después de mantener la compresión isquémica durante unos 30 segundos, se sentirá casi como un sedimiento progresivo y lento del haz muscular que hace que la mano se hunda lentamente hacia abajo. En ese punto soltamos y luego aumentamos la presión sobre el punto gatillo hasta encontrar una barrera sucesiva y repetimos hasta que sintamos una densidad casi normal bajo nuestros dedos. En ese momento nos movemos a otro punto gatillo y repetimos el mismo tratamiento. Gracias por ver nuestro video sobre cómo tratar el síndrome del piriforme con la técnica de puntos gatillo. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar me gusta al video y dejar tus comentarios abajo. Tu feedback es muy importante para nosotros. Asegúrate de ver también el video sobre el tratamiento de la ciática y de la lumbalgia. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Además, revisa el enlace en la descripción para explorar nuestros cursos y seguir expandiendo tus conocimientos y habilidades. Nos vemos en el próximo video.